La disciplina mental en el desarrollo espiritual. Cuando en mis artículos hablo del yo superior o ego, me estoy refiriendo al verdadero ser, a ese triple espíritu, y no a la personalidad con la que nos identificamos aquí en el mundo físico. Nuestro cuerpo físico, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, una personalidad compuesta de muchos yoes relacionados, como he dicho, con los sentimientos, emociones, forma de expresarse uno, etc. Este yo, también considerado el alma, fruto de todas sus manifestaciones y renacimientos en el mundo físico, es el representante del espíritu, del verdadero espíritu o mónada, o espíritu virginal, como queramos llamarle, diferenciado por Dios dentro de él mismo, dentro de Dios mismo. Dios nos diferenció y nos puso un mundo por debajo de él. Pero después están otros 5 mundos más, que es donde estamos evolucionando como egos, como yo superior, y en cada renacimiento como personalidad. Este yo superior, este ego, es el recopilador de la quinta esencia de cada vida, del fruto de cada vida, y el que solo está subyugado a Dios, puesto que está desarrollando los poderes de Dios que tiene en forma latente, que todos tenemos. El yo superior se vale del cuerpo físico, del cuerpo de deseos o emocional, y de la mente principalmente para experimentar y evolucionar aquí en la Tierra. Pero él habita en el mundo del pensamiento, desde donde, a través de la mente, se supone que debe gobernar dichos vehículos por medio de la voluntad. Estos vehículos o cuerpos que acabo de mencionar traen, como desarrollo adquirido en otras vidas, traen cierto grado de poder que deberá ser ampliado progresivamente hasta que adquieran la perfección necesaria como para que seamos conscientes en los mundos superiores como lo somos actualmente en el mundo físico. Y para ello debe valerse y hacer el mejor uso posible de los mismos en cada vida. El vehículo más elevado que puede utilizar el ego para identificarse con su propio espíritu, como he dicho antes, y con su creador, es la mente. La mente es la menos desarrollada de los 4 cuerpos que tenemos, pero es la herramienta principal que utiliza este ego, este yo superior, porque sin ella no podría experimentar, no tendríamos consciencia aquí en el mundo físico, no podríamos llevarnos la película de toda nuestra vida para extraer ese fruto. Entonces, por eso decimos que la herramienta principal es la mente, puesto que ésta tiene poder sobre los pensamientos, las emociones y sentimientos, y por tanto sobre las acciones del cuerpo físico. El ego, representado como voluntad y conciencia, domina la mente para pensar o no pensar. Y la mente puede neutralizar o intervenir respecto a los sentimientos, a los deseos, emociones, pasiones, y todo eso a través de la voluntad, repito, de este yo superior, de este ego, pues puede pasar a la acción gracias al cuerpo físico. Así es que debemos aprender a utilizar la mente de manera que por medio de la voluntad podamos purificar los diferentes cuerpos y así espiritualizar el carácter y la voluntad. De esta forma nos identificaremos con este yo superior, con nosotros mismos allí en el mundo del pensamiento, o sea, adquirir la verdadera y autoconciencia como yo superior, y entonces este desarrollará los poderes que le unirán a ese espíritu virginal, a esa esencia
de Dios diferenciada temporalmente. Podríamos hablar de diferentes métodos de desarrollo espiritual, pero en mi opinión hay que comenzar de una misma base para todos ellos. Esto es, el reconocimiento de que el ser humano no es el cuerpo físico, ni los deseos, ni los sentimientos, y ni siquiera la mente. Esa es la base principal de todo. Nosotros no somos ni la mente, ni los deseos, ni nada de eso. Estamos aquí representados en el mundo físico como personalidad de nuestro cuerpo. Ese yo superior se representa como voluntad y como consciencia. Es imprescindible que cada persona se observe a sí mismo hasta comprobar que su voluntad, que como he dicho es la expresión de este yo superior, gobierna su cuerpo físico, sus emociones y su mente. Es decir, primero, la voluntad puede concentrar y dirigir su mente hacia el asunto que quiera. Por tanto, está por encima de ella, por encima de la mente. Segundo, un pensamiento determinado hace que responda el cuerpo de deseos o emocional, manifestando un deseo, sentimiento o emoción como respuesta. Por tanto, el pensamiento está por encima de los deseos y sentimientos. Y tercero y último, el cuerpo físico obedece a la voluntad a través de la mente y como efecto también a través de los deseos y sentimientos. Por tanto, el cuerpo físico está bajo el dominio de los deseos, sentimientos y pensamientos, a la vez que estos están todos gobernados por la voluntad del yo superior. Así es que el primer paso es reconocer este yo e identificarnos con él, porque según el grado de identificación, así será el poder que desarrollaremos y así serán los resultados que obtendremos respecto al desarrollo espiritual que debemos alcanzar. La mente, por tanto, es el instrumento del que se vale el yo superior, el ego, para pensar, para obtener conocimiento y dominar sus vehículos hasta hacer de ellos sus herramientas perfectas. El ego se manifiesta en cada renacimiento desde las regiones superiores del mundo del pensamiento. El mundo del pensamiento tiene 7 regiones, como todos los mundos. Las 7 regiones, unas regiones donde aún no somos conscientes, como tampoco lo somos en el mundo de deseos, el de los sentimientos, etc. Sin embargo, este ego, este yo superior, está envuelto en materia mental de acuerdo al desarrollo alcanzado desde el principio de su evolución. El ego está en las regiones superiores o abstractas del mundo del pensamiento. Por lo tanto, está en el mundo rodeado de materia mental. Él está en las regiones donde surgen las ideas. Y cuando decimos que aquí nos surge una idea, es ese ego el que está trabajando sobre ello. Lo percibimos como una idea. Y una vez que comenzamos a pensar sobre esa idea, es cuando nos situamos en las regiones inferiores del mundo del pensamiento, que es donde se crean las formas mentales, las formas, los pensamientos que dan forma a la idea. Existen 3 clases de mentes relacionadas con el ego, podríamos decir. La primera podría ser la mente instintiva, que pertenece al pasado, pero que aún se manifiesta en nosotros. La mente concreta, con la que razonamos como personas y a la cual debemos controlar para que no piense por sí misma tantas veces como lo hace. Recordemos que nosotros tenemos que llegar a ser verdaderos dueños, verdaderos directores, controladores de nuestros vehículos y dirigirlos hacia lo elevado, hacia lo espiritual.
Y tercero y última sería la mente abstracta o espiritual, que se manifestará según vayamos desarrollando los poderes del espíritu. En el pasado, el ser humano se guiaba por su mente instintiva, como los animales. Pero cuando hemos desarrollado el germen de la mente concreta que nos facilitaron otras jerarquías superiores, entonces la hemos impuesto sobre lo instintivo y hemos aprendido a discernir con voluntad y conciencia. Todo esto se ha desarrollado al unísono. La voluntad y la conciencia se han desarrollado a la par de la mente, porque ha sido la mente la que nos facilitó el reconocimiento de que somos unos individuos separados de los demás. Fue la experiencia aquí en el mundo físico cuando en sus primeros grados la mente nos facilitó la autoconsciencia de nosotros mismos, y esa autoconsciencia es la que facilitó la expresión de la voluntad y la consciencia propia de todo lo que hacemos y experimentamos. En un futuro desarrollaremos la mente abstracta y espiritual, haciendo como primer paso que la mente solo piense cuándo, cómo y lo que queramos, según el grado de desarrollo espiritual que tengamos, claro. Como podemos intuir, ya partiendo de lo dicho, si debemos obtener poder sobre el mundo físico y sobre nuestros cuerpos, nuestros vehículos, y si debemos desarrollar los poderes latentes del espíritu también, pues lo primero que debemos hacer es desarrollar los poderes internos antes de gobernar lo externo. Si no desarrollamos lo interno, estaremos siempre a merced de lo externo. Iremos de un sitio para otro sin apenas voluntad, sin apenas conciencia, sin apenas discernimiento. Por lo tanto, lo primero es discernimiento, conciencia, voluntad, y a partir de ahí podremos dirigir nuestros vehículos, nuestros cuerpos hacia donde queramos. El yo, junto a la voluntad, debe obtener autocontrol de su mente hasta el punto de que ésta obedezca y piense solo y exclusivamente cuando el yo quiera y para lo que quiera, porque consiguiendo eso, el cuerpo de deseos y el físico responderán de acuerdo a la naturaleza del pensamiento. Y cuando digo el cuerpo de deseos, que responderá o le controlaremos, recordemos que el cuerpo de deseo no solamente son deseos, emociones, sentimientos, sino que también radican las pasiones, los vicios, los malos hábitos. Es el gran tentador. Por lo tanto, es imprescindible que le dominemos cuanto antes. Y eso es principalmente gracias a la mente. La concentración, la meditación, el discernimiento, todos estos ejercicios prácticos ayudan mucho para ello. Esto debe ser así con el fin de tener un cuerpo mental limpio y claro, y no lo que normalmente hacemos de estar haciendo una cosa o estar observando otra, a la vez que la mente campa a sus anchas y piensa en mil cosas a la vez, y la mayoría de las veces sin que nos demos cuenta. Esa es la realidad. Estamos leyendo un libro, resulta que a la vez la mente está pensando en cualquier otra cosa por ahí. Y cuántas veces, dependiendo de dónde estemos, se pone a pensar en cosas que no tienen nada de positivas, más bien nos ensucian el aura, ¿no? La mente. Por lo tanto, es imprescindible el control y sobre todo la consciencia, la autoconsciencia, porque siendo autoconscientes de nosotros mismos, tenemos control sobre la mente. Podemos observarla, o sea, la observamos. Y si la observamos y nos damos cuenta de lo que está haciendo, rápidamente podemos rectificar. Esto a la vez hace que no derrochemos vitalidad y que desarrollemos la voluntad
y la concentración, a la vez que la ponemos en armonía con la voluntad, como es lógico. Así es que ya vemos que para obtener los primeros resultados respecto al control de los diferentes cuerpos o personalidad, es necesario desarrollar la voluntad y la concentración de la mente. Esta es la manera en que la mente espiritual se desarrollará para imponerse sobre la mente instintiva y sobre la mente concreta. El correcto uso y la concentración de la mente nos permite descubrir la verdadera naturaleza interna de las cosas para así obtener un conocimiento oculto. Pero si esto es importante, más importante es aún la observación y análisis de nuestra propia mente y de nuestra naturaleza interna, puesto que estudiándonos a nosotros mismos descubrimos a Dios, del cual somos parte. Sabemos que el desarrollo de la mente se debe principalmente a la concentración. Prueba de ello, y sin que muchos se den cuenta, son los científicos e investigadores que vienen a decir que sus descubrimientos surgen después de profundizar persistentemente sobre un asunto, concentrando la mente sobre él. Si nos ponemos en el puesto del ego y nos situamos, como en realidad es claro, nos situamos por encima de la mente como observadores de la misma, nos daremos cuenta que hace lo que la viene en gana según lo que perciban los sentidos y según los estímulos que la lleguen desde el cuerpo de deseos. Es más, a veces miramos y resulta que no vemos. Decimos que oímos, pero en realidad no escuchamos. Y nuestra mente piensa muchísimas veces durante el día y no nos enteramos de lo que piensa. La mente es como un niño o como un animal sin adiestrar. Cuando queremos utilizarla para algo, nos cuesta concentrarla. Por eso se dice que es inquieta, inestable, cambiante e incluso molesta. Sobre todo cuando la da por repetir algo y está todo el día pensando en lo mismo o en una misma canción. Está claro que todo aquel que haya conseguido algo importante en la vida ha sido gracias a la concentración y al buen uso voluntario de la mente. Un verdadero estudio profundo sobre algo que nos interesa, tiene que ser así si de verdad queremos sacar provecho. Y ya que sin voluntad y sin concentración, en realidad no se adquiere poder ni gobierno sobre la mente. Las mentes tienen tal poder y autonomía que no se dejan dominar fácilmente, y más aún porque están acostumbradas a disfrutar y a complacerse en los deseos y en los sentimientos que la persona suele tener como hábitos dominantes. Principalmente, repito, en los hábitos, las costumbres más dominantes. Y si son vicios y cosas de esas, pues peor todavía, claro. Si observamos a la mente, nos daremos cuenta que se presenta de dos maneras que bien podríamos llamar externa e interna. Es decir, inconscientemente, cuando anda suelta, que no nos enteramos de nada de ella, y conscientemente cuando la utilizamos de una manera voluntaria y concentrada y consciente, como es lógico. Por consiguiente, está claro que si deseamos dominarla para extraer un mayor beneficio de las experiencias, debemos dirigirla hacia lo interno, o sea, ser conscientes de ella, para poder utilizarla con voluntad. Consciente de todo lo que pensamos, sentimos, deseamos y hacemos. Así es que el primer paso es hacerla introspectiva. Cuando un aspirante espiritual comienza a practicar la concentración y la meditación, aun aislándose de los ruidos y relajándose, verá que la mente anda saltando de un sitio a otro
obstruyendo así la paz mental que se desea alcanzar. Es más, cuanto más desea concentrarla, más le cuesta conseguirlo a alguien. Solo cuando la deja suelta, hasta que se canse, es cuando muchas veces nos permite utilizarla sin tanto esfuerzo. Entonces, y solo entonces, es cuando nosotros, como observadores y pensadores, debemos tomar conciencia de que tenemos poder sobre ella y que la podemos utilizar según nuestra propia voluntad. A partir de ahí comenzará a doblegarse ante nosotros. Pero la disciplina mental no trata solamente de imponer la voluntad sobre la mente y utilizarla con consciencia, sino de un segundo trabajo tan importante como ese. Este segundo trabajo trata de interceptar todas las distracciones y obstrucciones que, procedentes del exterior y del pasado, hacen que la mente se desvíe de nuestra atención. Cuando conseguimos observar atenta y conscientemente a la mente para pensar voluntariamente sobre los asuntos serios de nuestra vida, estamos evitando que penetren pensamientos ajenos a nosotros y que la mente se distraiga en asuntos que solo hacen entorpecer nuestros objetivos. Es necesario, una vez alcanzado el silencio de la mente, concentrar la conciencia en nuestro verdadero ser, en el yo, pero sin utilizarla pensando en que somos y existimos, sino simplemente siendo, viviendo, sintiendo y siendo conscientes de nosotros mismos como un yo superior o ego. Esta práctica centrará la mente en lo interno, en lo espiritual, en el verdadero ser, evitando así cualquier interferencia. Entonces es cuando se vive verdaderamente como el yo que gobierna y no permite que sus vehículos interfieran en su voluntad. Entonces se vive internamente y se siente la paz procedente de las regiones del alma. ¿Y esto por qué? Pues porque una vez controlada la mente y sabiendo que el cuerpo de deseos responde y estimula a la mente, lo hará solamente en la dirección de lo que nosotros hagamos con la mente, o sea, de nuestra voluntad. Ya hemos dicho lo importante y necesaria que es la concentración para obtener el gobierno de la mente, pero para los principiantes en estos conocimientos y prácticas no será suficiente. Y como mis artículos están dirigidos más bien a los que comienzan a interesarse por el ocultismo y por su desarrollo espiritual, deseo hacer una exposición más amplia al respecto. Practicar la concentración no es fácil. Cuesta mucho esfuerzo, persistencia y paciencia. Sin embargo, los resultados serán un aliciente para continuar con su práctica. La concentración consiste en enfocar la mente sobre un tema u objeto y mantenerla fijamente sin permitir que nada la distraiga. Esta atención concentrada se puede llevar hasta la meditación para ver cuál es la naturaleza interna o el aspecto espiritual de lo que estamos concentrados. Pero bueno, tampoco quiero complicar al lector o a quien me oye respecto a esto porque nos saldríamos un poco del tema o se haría demasiado largo. El aspecto más simple, como ejercicio de la concentración, es hacerlo sobre un objeto, pero con la práctica se puede llevar a extremos más complicados, pero no menos importantes en nuestros asuntos de la vida cotidiana. Se puede llegar a concentrar la mente, o sea, poner nuestra conciencia y voluntad en cualquier cosa que hagamos, sea escribir, cocinar, pensar, cualquier cosa. Pero para que sea concentración,
debemos tener la consciencia en ello y no permitir que la mente piense en nada. Eso es autocontrol, es autoconsciencia, es control de la mente. Lo ideal para el común de la humanidad debería ser que la mente, cumpla con sus deberes y responsabilidades de una manera justa, la persona cumpla con sus deberes y responsabilidades de una manera justa, honrada y servicial, pero sin permitir que la mente ande suelta. Entonces sería autoconsciente de casi todo o de todo lo que se hace. Y por lo tanto, si hay buena voluntad, como debe ser, pues todo lo que se haga será bueno. Sin embargo, el veterano estudiante de ocultismo, el ocultista, que lleva ya años, pues debe tener tal control mental que debe ser consciente de todo lo que exprese en pensamientos, deseos, sentimientos, palabras y obras. Pues así no actuará en contra de las leyes divinas. El veterano ocultista que sabe de todas estas cosas y tiene todos estos conocimientos, lo que sí tiene es mayor responsabilidad en lo que hace. El que ha obtenido control de su mente y la concentra a voluntad no cae en ensoñaciones, no se deja llevar por la imaginación inconsciente ni por la mente instintiva, no deja la mente suelta, sino que piensa y razona con claridad, está muy despierto mentalmente y actúa como el yo superior sobre su mente, no permitiendo que ésta sea dominada por los sentimientos, deseos y hábitos de la personalidad. El fin de la concentración es principalmente hacer que la mente obedezca a la voluntad. Hay quien aconseja concentrarse sobre un objeto y analizar su naturaleza, su forma, color, origen, asociaciones, el uso, etc. Yo prefiero otros, pero ese ejercicio tan simple también desarrollará la concentración y fortalecerá la voluntad, lo que es básico para hacer otros ejercicios más complicados. Una manera de practicar la concentración y desarrollar la voluntad en todo momento es la autoobservación de uno mismo. Es decir, estar atentos a cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Porque cuando nos concentramos, o mejor dicho, cuando dominamos la mente a voluntad, podemos utilizarla para controlar nuestros cuerpos y no permitir que expresen el mal. Por tanto, esta autoobservación no solo es concentración y desarrollo de la voluntad, sino que también es para no crearnos un mal destino kármico, un futuro mal karma. Gracias a la concentración enseñamos a la mente a obedecer y a la voluntad a dirigir a la mente de tal manera que no cometa errores, que actúe positivamente y que sea consciente de que es un yo divino que, aunque individual como yo, es parte del espíritu y de la vida universal de Dios. La voluntad tiene su origen en el espíritu, pero la mente no lo sabe y no permite que la aten porque prefiere regocijarse y responder a los hábitos y placeres del cuerpo de deseos. Sin embargo, la voluntad puede y debe manejar sus cuerpos, sus vehículos, para que expresen la voluntad del espíritu. La voluntad es la que hace que se diferencien los débiles de los fuertes. La inteligencia, las circunstancias o las oportunidades no son nada sin la voluntad. Sin embargo, la voluntad sin una atención concentrada sirve de poco. Podríamos afirmar que la atención, al igual que la intención, está implícita en la naturaleza del ego. Es como si para el desarrollo de la voluntad fuera necesaria la atención.
De hecho, las cosas se hacen más importantes cuando se les pone atención. Por otro lado, para que haya atención debe haber enfoque mental u observación, con lo que llegamos a la conclusión de que el ego tiene a su disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar la perfección espiritual. Solo necesita adquirir el conocimiento necesario para ordenar dichas herramientas y utilizarlas con la voluntad del espíritu. Así es que el ego, como voluntad, deberá educarse a sí mismo para que esa voluntad sea tenaz en su atención y discipline su mente para que la obedezca, como así lo han demostrado las personas de fuerte intelecto. Cualquier persona puede prestar atención a las cosas superfluas y agradables, pero son pocos los que la fortalecen y utilizan para alcanzar lo difícil y lo desagradable. La atención consciente y voluntaria no solo crea los caracteres enérgicos y capaces, sino que es capaz de doblegar la mente y utilizarla con la mejor voluntad para eliminar las distracciones mentales y los deseos y sentimientos que entorpecen el desarrollo espiritual. Solo se necesita voluntad y práctica. Estar atentos a lo que se hace, se habla, se siente, se piensa, es muy útil y necesario. Pero estar atentos a lo que nos rodea, a las circunstancias, a las oportunidades, etc., también lo es porque será necesario que la buena voluntad y una mente disciplinada pueda responder de acuerdo a los dictados del ego, del propio yo superior. Alguien puso como ejemplo a una persona que tras un proyector de luz, pues manejara este proyector a su antojo para iluminar lo que deseaba. Y es un buen ejemplo. Así es, porque el ego es la persona que maneja el proyector de luz. La voluntad es el proyector. Y la mente concentrada o atención es la luz. Por consiguiente, tengamos nuestra luz limpia de basura y concentrada en nuestros deberes y responsabilidades, sin olvidar que el servicio amoroso y desinteresado que podamos hacer a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios.